vamos a avanzar hacia un sitio diferente al previsto. Es decir, ha habido un cambio de planes. Me encuentro en Bariloche, la que llaman la Suiza argentina, y estoy camino a Tierra del Fuego, a menos de 2.000 kilómetros si fuera recto, pero no va a ser el caso, porque he tenido un cambio de planes del que luego os hablaré. Ya lo venía maquinando y ya lo he decidido. Pero antes vamos a conocer los alrededores de Bariloche siguiendo un rastro un tanto siniestro. Bueno, la teoría que os voy a contar sobre la presencia de Hitler aquí... El de los nazis y la teoría de que Hitler nunca se suicidó y huyó hasta aquí. Después de la guerra mundial, muchos nazis escaparon de Europa y de Alemania y vinieron en barcos o en submarinos y se distribuyeron no solo en Sudamérica, en muchos países, en Australia, muchos en Estados Unidos y tal, pero en Sudamérica vino mucha gente. Después de la Segunda Guerra Mundial, miles de nazis huyeron de Europa antes de ser juzgados y muchos de ellos acabaron en estas tierras, donde ya había una colonia importante de alemanes que habían emigrado a principios del siglo XX por otras razones. ¿Qué pasa? Que aquí en Bariloche llegaron muchos alemanes que, digamos, se diluyeron con la población que ya había alemana de la migración del 19 y del principio del 20. Al parecer, Argentina fue uno de los principales destinos, entre otras cosas porque el país vivía una época de prosperidad y porque el gobierno de Perón veía con simpatía la llegada de alemanes, a los que se les ofreció refugio, trabajo y, sobre todo, olvido. Claro, no era esta época que había redes sociales y que todo el mundo sabía lo que estaba pasando, ¿no? Sí, se sabía que había una guerra, pero a la gente no era tan consciente, entonces como que los alemanes que vinieron tuvieran crímenes de guerra o no, y muchos que vinieron eran auténticos asesinos, se diluyeron, digamos, con la población y eran pues otros alemanes más. A través de lo que se conoció como las Rat Lines, rutas secretas que salían desde Italia o España, muchos cruzaron el Atlántico con papeles falsos. Desembarcaron en Buenos Aires y desde allí se dispersaron por todo el país. Y la gente de aquí les aceptó y empezaron a tener una vida normal. Hasta el año, creo que 94, que hubo una orden de extradición de un hijo de su madre nazi. En 1994, un periodista estadounidense encontró en Bariloche a Erich Priebke, un exoficial nazi responsable de una masacre en Italia. Que tenía crímenes de guerra muy importantes en Italia. Llevaba casi 50 años viviendo aquí. Tenía una tienda, era muy popular y querido por los vecinos y estaba completamente integrado en la comunidad. Y a partir de ahí empieza la historia que os quiero contar. Desde que llegué a Bariloche hace un par de días no he dejado de ver y de leer relatos de los rastros que dejaron los nazis en esta zona y de la supuesta residencia de Hitler, así que antes de seguir ruta he decidido ver algunos lugares con mis propios ojos. Bueno, y ahora estoy yendo al primer sitio de los tres que quiero enseñaros, que probablemente no pueda llegar en moto a ninguno de los tres. Y si no llego en moto tendré que mandar el dron. Pero tenemos a nuestro fiel escudero Claudrión. Y volar un dron en zona habitada podría tener sus consecuencias. Una cosa curiosa de todo esto es que los sitios no están marcados. Yo tengo la sensación de que hay muy poco interés porque todo esto se convierta en turístico. Tú pones búnker en Google Maps y no aparece. De hecho, o sea, no está claro que sea un búnker. Minibiri, ¿a dónde va? ¿Se podrá ir por ahí en moto? Encender fuego. En motos no pone nada, ¿no? Creo que estoy en el camino correcto. La primera construcción que quiero encontrar presuntamente nazi es un supuesto búnker destruido. ¿Dónde estará el búnker? Y aquí esto tiene pinta de que termina. Ah, mira, aquí está lleno de coches. A ver. Mira, construcción demolida. Ahí. ¿Y dónde estamos nosotros? Estamos aquí al lado, ¿eh? Creo que es ahí. Lo tengo, lo he encontrado. Vale, pues esto es el supuesto búnker, que se construyó en 1946 y en el 55 el ejército argentino lo derrumbó sin dar explicaciones. La persona que más ha estudiado y documentado sobre la presencia nazi en la zona es el periodista argentino Abel Basti. Uno de los primeros rastros que siguió fue el de este búnker, que descubrió que no estaba inscrito en el catastro de Bariloche y que misteriosamente el ejército argentino lo derrumbó. No aparece en el catastro como vivienda, ni como hotel, ni como nada. Todas estas teorías, que en principio pueden ser conspiratorias, pues al parecer dice él que hay
muchos documentos ya descalificados que van dando la razón a estas teorías. Y al parecer hay testimonios de gente que en su momento no habló porque estaban amenazados, pues de que había, no sé, se veían banderas nazis, o hay varios testimonios de gente que asegura haber visto a Hitler. Este es el búnker. Así que me encantaría ir, pero es que el camino está cortado y dejar aquí la moto con cosas malamente, ¿no? Y por cierto, qué sitio más increíble, ¿no? Qué agua. Ahora que tengo que recuperar el dron. No te veo, padre. Bueno, esta es la primera de una de tres. Quedan dos construcciones presuntamente nazis que mostrar. Vamos a la siguiente. Vale, el siguiente punto es una torre de vigilancia. También parece ser construida en la misma época, sobre el 45, y que está justo enfrente, pero muy lejos. Al otro lado del lago hay una casa, que es la tercera construcción que quiero que veáis, que es una casa en la que supuestamente vivió Hitler. Mirad, este es el lago. El búnker que acabamos de ver está aquí. Y ahora vamos a buscar una presunta torre de control nazi que se encuentra aquí, justo en línea recta con la también supuestamente casa donde vivió Hitler y a la que iremos después. Ahora sí, qué bonito es Bariloche. O sea, no la ciudad, sino todos los alrededores del lago. O sea, es increíble, ¿no? Mira qué bosque. Insisto que ahora no hay nieve, pero cuando hay nieve tiene que ser ya el doble de espectacular. El lago parece el Caribe, el agua está transparente, pero está congelado también, claro. Fuerza Aérea Antumalal. Ah, cállate, que encima esto es militar, ¿o qué? ¿Esto qué es? ¿Esto es militar o qué? ¡Hola! Te iba a preguntar, esto es militar, pero al verte vestida así he dado por hecho que lo es. Sí. Te voy a hacer una pregunta. ¿Ahí detrás hay una torre de vigilancia que no se sabe muy bien qué es? No, no es acá. Ah, ¿y dónde sabes? Es por abajo, pero no sabría por dónde. No, acá solamente hay un mirador y la torre está abajo, está como de aquel lado. Por aquí no puedo pasar, esto ya es privado. Eso ya es privado. Es militar. Y volar un dron, malísimo, ¿no? No, acá no nos permite. No se puede, perfecto. Pues nada, no molesto. Vale, bueno, gracias y disculpa, ¿eh? ¿Por qué tendrá aquí la Fuerza Aérea una cosa si no hay aeropuerto? ¿Será vigilancia también aérea? No sé, no entiendo nada, pero bueno, aquí hay otra casa. Buah, chaval, qué casa más bonita, ¿no? O sea, mirad, según esto, la torre es esta, ¿eh? Tiene pinta de que me voy a buscar un problema, la verdad. Pero como soy un flipado, pues yo voy a darle, ¿no? Este periodista Abel Basti, a raíz de empezar a investigar por todo esto que pasó de este nazi al que deportaron y no sé qué, hay constancia de que submarinos alemanes llegaron después, justo de la guerra, llegaron a Argentina y que traían pues tecnología, uranio enriquecido, yo qué sé, movidas. Y a una de las personas a las que se supone que trajeron, no se sabe muy bien, si en submarino o cómo, pero fue a Hitler. Al parecer había un señor ahí, espero que no me diga nada. Al parecer la historia que nos han contado de que Hitler se suicidó en el búnker y no sé qué, es mentira. No hay pruebas de que eso pasara. La historia oficial cuenta que Hitler se suicidó en su búnker de Berlín el 30 de abril de 1945, pero desde el final de la guerra esa versión ha sido puesta en duda por muchos investigadores. Algunos sostienen que nunca se encontraron pruebas concluyentes de su muerte y que el cuerpo identificado podría no haber sido el suyo. Y la única supuesta prueba que había, y era un cráneo, al parecer se hicieron estudios recientemente y no correspondía a Hitler, sino a una mujer o no sé qué. Es que he visto un señor ahí y estoy un poco preocupado, la verdad. Mírala, esa es. Es que tiene una casa detrás. Esta es la Torre del Vigía. Según Abel Basti hay testimonios de que ahí hubo banderas nazis, al parecer hubo reuniones, todo son teorías que no están claras, pero bueno, esto parece que la construcción sí que es de la época. Hola. ¿Qué pasó? ¿Es un dron por arriba de la cabeza? Sí, perdón, soy yo, pero tiré para arriba, no le estaba grabando a usted. Sí, ¿Qué está grabando? La torre esa que hay detrás. Mire, esta torre.
estaba grabando la torre esa que he leído cosas sobre ella. ¿Molesto? No. Solamente me llamó la atención porque Sí. justo estaba ahí. Le vi. Según lo volé, le vi usted ahí y dije, uy, perdón, no quería. La torre está acá atrás. Sí, justo ahí la tengo, mire, ahí está. Sí. ¿Y usted sabe algo de la historia de eso o no? Esa la construyó Alejandro Bustillo. Pero toda la teoría de que eso era una torre de vigilancia nazi, ¿usted cree en ello o no? No, esa es una leyenda que hay acá, pero... Pero no. No, había alemanes viviendo acá, sí, propiedades de alemanes, pero bueno, de ahí a que... A que fueran... Y algo debe haber que, ¿viste? Cuando el gol suena... Por algo se dice. El periodista Abel Basti sostiene que aquí se realizaban reuniones secretas de jerarcas nazis que se refugiaron en la Patagonia después de la guerra. Yo Y- conozco la torre por adentro. ¿Y que tiene un salón dentro? Es una torre que tiene 2 pisos y una terraza. Porque ahí también este periodista dice que ahí hubo reuniones de nazis y no sé qué. O sea, da como para eso. Es como un espacio. Puede no, ser. No digamos que sea verdad o mentira, pero que él dice que ahí hubo reuniones y tal. Y al parecer hay testimonios de personas que incluso habrían visto banderas con simbología nazi, aunque nunca se comprobó oficialmente. Esa torre era la habitación de él y el estudio De Bustillo. de Bustillo. Ok. Él ahí laburaba y tenía su dormitorio. La torre, de piedra maciza y estilo patagónico, se atribuye al arquitecto Alejandro Bustillo, el mismo que diseñó el Hotel Yao Yao, la catedral y el centro cívico de Bariloche. Esta zona que es Antumalal es un lugar que es bastante reconocido por la gente que le interesa el tema de los nazis y los alemanes. Yo me dedico a hacer videos y a contar historias. Mira. Y empecé a leer todo esto de que aquí había vivido Hitler, de los nazis y tal. Y no sé si será verdad o mentira, pero interesante es. Eso Sí, hay libros incluso. Sí, hay 9 que- libros de Abel Basti. se llama. Sí, que siempre, bueno, algunos lo han criticado porque, bueno, no, tampoco es media ficción y se mezcla la realidad y la ficción. Incluso acá atrás, no sé si llegás a dar un muelle ahí, claro, ahí está, ese es muelle. ¿Y qué es? No, nada, que también se decía que era un muelle donde salían y se escapaban para Chile con los hidroaviones. Sí, hay cosas que yo creo que son verdad, y es que era el gobierno de Perón, creo que les protegió, pero no solo ese gobierno. En muchos sitios se refugiaron muchos que escaparon de Europa por todo lo que habían hecho. Y que aquí hubo alemanes nazis, eso está claro. Sí, acá sí, bueno, un PRIP que de hecho estaban buscando. En realidad Lo que no está no- demostrado es que estuviera Hitler, pero bueno, hay gente que lo tiene. No, hay gente que lo ha visto incluso en el hotel del Casco, en un salón privado, estaba él con su mujer. Bueno, eso fue en el año 70, creo que se contó esa historia. Con lo que fueron los nazis, que hubiera tan reconocimiento acá, ¿no? Pero no solo Argentina recibió nazis, al parecer el bloque occidental liderado por Estados Unidos, teniendo en cuenta que la Guerra Fría comenzó justo al final de la Segunda Guerra Mundial, prefirió mirar para otro lado y dar amparo a importantes cargos nazis. Y sí, acá, bueno, porque se los recibió justamente porque le daban los papeles y aparte traían todos los conocimientos, Sí, eso sí. como la Fuerza Aérea, la aviación. Antes que dejar que ellos y sus conocimientos terminaran en la URSS. Y luego hubo un intento de bomba atómica en la isla, ahí dentro. Claro, en la de Huemul, también Perón, con este Richter que al final terminó siendo un chanta, que un mentiroso, viste, que le sacó plata y... Un ejemplo, aunque fallido en este caso, de intentar utilizar los conocimientos nazis fue el caso de la isla Huemul, dentro del lago y donde un científico alemán, financiado por el gobierno argentino, intentó crear una bomba atómica, proyecto que terminó en un fracaso estrepitoso. Es impresionante, he visto Sí, vídeos. sí, son las paredes. Para gigantes y Que iban a hacer un reactor nuclear y todo, pero fue toda una mentira. Todo mentira, Sí, ¿no? todo. Conclusión, que está claro que aquí hubo una importante presencia nazi, que no todo lo que se cuenta está demostrado y que no hay certeza, aunque sí indicios, de la presencia de Hitler, a quien se le atribuye una casa en la que voy a intentar colarme. Si volvés a pasar, Si vuelvo, vengo y charlamos del tema. Dale. A ver si encontramos los restos de Hitler o algo. bueno, buen viaje. Gracias, Daniel. Sigo camino. Entonces, siguiente destino, Villa Angostura. Que quede claro, yo no os estoy hablando de historia, ni mucho menos, porque no tengo ni idea. Yo os estoy contando mi historia, la mía. Y la mía es que yo llegué a Bariloche hace 2 días y me puse a indagar cosas del sitio, como siempre hago, para ver qué hay, qué no hay, qué hacer, qué no hacer. Y me encontré con esta historia. Y como soy un friki, empecé a ver vídeos y documentales y es interesantísimo. Así que ya cada uno que vea lo que quiera en internet, que busque, que averigüe. Yo os estoy mostrando 3 edificaciones, un presunto búnker destruido, una presunta torre de vigilancia
y ahora una presunta residencia de Hitler. Ahora te veo en un ratito. Gracias por todo, ahora te veo. Bueno, he dejado las maletas en casa de este muchacho, Alejandro, que es amigo de Carlos, con el que queda mañana, para un cambio de planes, bla, bla, bla. Pero ahora queda poco rato, porque si consigo entrar donde quiero entrar, sería en todo caso sin maletas. Así que allá vamos. Esta casa a la que vamos se construyó también en los años 40. Por una está la casa y por otro lado hay un complejo detrás que daba servicio a la casa. Y claro, cuando se construyó esa casa y cuando se supone que vivió Hitler, esta carretera, que es la 40, no estaba. Entonces era completamente inaccesible. Era accesible o bien por agua, por el lago, o bien por hidroavión. La entrada es esta, creo. Propiedad privada. Qué mierda, no vamos a poder entrar, ¿eh? Hay cámaras, de hecho. Voy a esconder aquí detrás. A ver. Bueno, Claudrión, última misión del día. Llevo 2 días viendo compulsivamente vídeos de este lugar, la residencia Inalco y la que fue supuestamente la casa de Hitler. Mirad, este es el camino por el que he intentado entrar y que pone propiedad privada, y que antiguamente lo que había eran unos troncos que no dejaban pasar coches, pero la gente andando sí podía pasar y no ponía nada de propiedad privada. Hasta hace poco se podía acceder andando y yo tenía la esperanza de poder colarme en moto, pero parece que se ha vendido recientemente y la están reformando, así que solo nos queda verla a través de Claudrión. Esto que aquí hay primero eran todas las casas que daban servicio a la casa, pero luego, si seguías andando por el camino, llegabas hasta la casa principal. Esta es la casa donde supuestamente vivía Hitler. No está mal el sitio, ¿eh? Poca broma. La casa tiene una playa privada, como veis. Está situada a orillas del lago Nahuel Huapi y además de testimonios de personas que aseguran que aquí vivió Hitler, como una señora que trabajaba en la casa, al parecer tiene demasiado parecido con su casa en los Alpes. Tiene mucha similitud al parecer con su casa, no sé dónde tenía su casa, si en Alemania o en Austria. Tanto exteriormente como analizando los planos. Hoy en día pasa la ruta 40 a pocos metros, pero cuando se construyó estaba completamente aislada del mundo y la única forma de acceder era o bien por barca o bien por hidroavión. Ahí a la izquierda, por lo que he visto, era el puerto y helipuerto. Por aquí en algún sitio había una caseta de vigilancia. Alguien me ha dicho que ahora lo han vallado todo esto y es propiedad privada porque lo ha comprado un político. Sí, pues está habitado, ¿eh? Ya hay 2 barcas. Pues si es verdad que lo ha comprado un político y lo ha comprado con el dinero de la política, qué feo, porque no sé en qué vídeo vi que pedían $22 millones. Hostias. Hay como tres camionetas ahí. Madre. A ver si me van a disparar. Conclusión final. Que la presencia nazi en la zona después de la Segunda Guerra Mundial es un hecho y que el resto de cosas que os he contado son lo que he visto y leído en estos días, pero de lo que no estoy seguro de nada. De lo único que tengo certeza es que Bariloche y sus alrededores son espectaculares y que seguir el supuesto rastro nazi me ha hecho pasar un buen rato. Espero que a vosotros también. Y ahora, si os parece, seguimos con el viaje en moto, que tenemos un cambio de planes. Buenos días. No, contigo no estoy hablando. Hay gente que utiliza mucho la inteligencia artificial ahora para hacer gestiones. Yo tengo IA, Inteligencia Alejandro. Y no funcionan tan bien. No funciona muy bien, pero es motero, entonces se le perdona todo. El plan es que no hay plan, pero hay un nuevo plan que es que decidí el otro día en un ataque de cruzar a Chile y bajar por la Austral. O intentarlo al menos, porque bueno, está todavía fría la cosa y puede nevar. Ahora no hay nieve, pero puede nevar cualquier día. Entonces, Carlos Gaete, que es mi rutólogo oficial en Chile, del que he hablado bastantes veces, me está esperando al otro lado de la frontera. Él es quien me puso en contacto con Alejandro, que son amigos. Las malas gentes siempre se juntan. El viento los amontona. A los moteros. Y entonces, nada, pues dormí aquí, me dejó Alejandro su cabañita, que está aquí al ladito, he dormido como un rey, gracias. Alejandro tiene el corazón partido, ¿no? Bueno, tenemos ese problemita.
porque es argentino, muy argentino, como podéis observar. Pero, ¿has vivido dónde mucho tiempo? Mucho tiempo en España, en el sur, parte en Andorra, pero casi todo en el sur de España. Ayer me hizo mucha gracia, me dijiste que no es que estuvieras españolizado, sino que estabas andalucizado. Sí, O sea, sí, como sí, de... más de Andalucía que de otra cosa, pero bueno. Para los que no sois de España, que sepáis que Andalucía es una provincia del sur donde se come rico, hay muy buen clima, la gente es muy agradable, Muy bien. muy sociable y muy graciosa. Muy buen clima. Bueno, tío, mil gracias. Voy a empezar a prepararme para hoy, Día de Frontera. Pues ahora sí. Mil gracias, nos veremos en los rallies. ¿En alguna nos vemos? Yo creo que sí, igual en el Gelas del año que viene. Bueno, Ducatán, Vía de Frontera, ¿estás preparada? Chao. Moteros por el mundo. Qué majo, Alejandro, la verdad. Muy aficionado a las motos, muy vinculado con España porque ha vivido ahí unos años y como yo está enganchado con los rallies desde hace poco. En fin, bueno, estamos en Vía de Angostura, hace 11 grados y dentro de 34 minutos llego a la aduana argentina con Chile. Entonces yo el otro día he decidido que me voy a cambiar un rato a Chile y voy a bajar la carretera austral, que es una de las carreteras más bonitas del mundo, que en principio no quería hacerlo por el clima, pensaba hacerla de subida, pero como soy muy lento y se va demorando todo, ya se está acercando la primavera, está siendo un invierno raro porque está nevando menos y aunque es probable que me arrepienta porque me coma alguna nevada y no pueda seguir, como a partir de aquí la parte argentina, la 40 es más aburrida y las opciones en esta época son menos, pues he tomado la decisión de entrar a Chile e intentar hacer la austral ahora de bajada, que es, insisto, de las carreteras más bonitas del mundo, dicho por todo el mundo, y bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla. Es decir, vamos para Chile. Y en Chile me está esperando Carlos Gaete, que es importador de AJP, amigo de Martín Solana, que es íntimo amigo mío, y que Carlos ha sido una de las personas que más me ha ayudado en cuanto a las rutas desde que llegué a Chile, incluso también en Argentina. Y es uno de mis rutólogos, digamos. Entonces, dicho todo esto, tenemos Día de Frontera. Allá vamos. Me despido de la 40, que se va por ahí, que por ahí viene. Y nos metemos por esta, que se llama la 231, y va a Chile. Hielo sobre calzada. Estamos a 15 kilómetros de la frontera. Buah, qué bonito, ¿no? República Argentina, buen viaje. Buenos días, ¿qué tal? La patente del vehículo. Si he hecho para adelante, ¿la lees o me... Por favor. Ay, espera. Ahí está. Gracias. Bueno, pues no sé qué será esto, pero creo que debo de seguir, ¿no? Aquí. Bueno, Día de Frontera, que siempre es un poco pesadez, pero es lo que hay. ¿Cómo será esto? Trámite rapidísimo y eficaz. Ya estoy fuera de Argentina. Y ahora creo que hay unos cuantos kilómetros de tierra de nadie, que están bastante feos, creo. Bueno, allá vamos. Bueno, chao Argentina, mil gracias. Obviamente esto es un hasta luego, hasta pronto, porque hago la austral y vuelvo a Argentina para llegar a Tierra del Fuego. Así que ni me despido, ni de coña. Queda mucho tiempo en Argentina, me queda. Pero vamos un poquito más a Chile. Bueno, vamos pues. Joder. Ahora sí, muy bien. Gracias. Señor, Chao. va muy bien preparado por lo que veo. Bueno, no sé yo. Gracias. Bueno, pues vamos allá. 17 kilómetros. ¡Vamos, Chile! ¡Vamos! ¡Yipi! Dejo atrás a Argentina, pero no me despido porque voy a entrar de nuevo en unos días, cuando termine la ruta austral y me enfrente al posiblemente último gran berenjenal antes de Tierra del Fuego, un cruce mítico para los aventureros, complicadísimo en moto y para el que tengo un plan en la cabeza un tanto loco y que llevo tramando años. Nieve, nieve, nieve. ¿A cuánto estaremos de altura? ¿Qué creéis? Estamos a tan solo 1100 metros de altura. Hace 4 grados, hay nieve
va a ir bajando la temperatura a medida que vayamos hacia el sur. Estamos a unos 2000 kilómetros más o menos de Tierra del Fuego, si fuéramos en línea recta, un poco más. Así que ya estamos cerca del destino final. Empieza a haber bastante nieve, 3 grados, lo que ya puede haber también es hielo. Así que precaución máxima. Este paso fronterizo tiene pinta de que se debe cerrar muchas veces por nieve. De hecho, mañana la nieve, así que estoy cruzando en el último segundo. Ahí vamos, llegando. Bienvenidos a Chile. Bueno, ya estoy de nuevo aquí. 2 grados, por Dios, qué frío. Vale, ya está el paso fronterizo, pero no la aduana. Aduana 23 kilómetros. Poca broma, bastante más. A ver si sube un poco la temperatura. Bueno, lo que tengo claro es que a partir de mañana creo que ya voy a tener que utilizar todo mi arsenal contra el frío. Ahora, hemos llegado. Hola. ¿Patente? ¿La puede leer usted si me echo para...? Sí. Voy. Gracias. Bueno, pues el mismo procedimiento parece, ¿no? Oye, qué rico, ha salido el solecito. ¿Qué os pasa? Presento a mi tocayo Carlos Gaete, rutólogo oficial de este. Me encanta el concepto rutólogo. Está buenísimo, me han molestado mucho con eso. Desde que entré en Chile, Carlos me ha ido asesorando sobre todas las rutas de Chile del norte, donde la lié. Y me han molestado con eso. Entonces, vamos a tu casa, ¿no? ¿Te Dale, sigo? vamos. Ahí está Carlos con una KTM 640. Hola. Gracias. Pues nada, estamos en Chile, Ducatán, yo y Super Machete. Ha vuelto a cruzar una frontera. Bien. Si todo va bien, es la penúltima vez que cruza una frontera el Machete. Bueno, no. Quedan varias, creo. Va a entrar otra vez, si todo va bien, a Argentina y va a volver a salir a Chile para llegar al punto más sur con la moto. Y tengo la ilusión de cuando llegue al punto más sur, clavar el Machete como Excalibur y dejarlo ahí. Flipa de mierda. En fin. Bueno, estamos en Chile. Muy bien. Que no sabes qué ilusión me hace. Yo en 2009, mi segundo compañero de viaje se llamaba Duncan, era inglés. Iba con una 640 como esta y tuve unos días con él en Tailandia y en Laos de los más divertidos del viaje, creo. ¡Vámonos! Carlos, not much faster. No faster. Because my front wheel is very wobbly. I can do faster. Carlos! Slow! Tengo un recuerdo muy bonito. Así que nada, mira. La tengo del año 2006. 2006. Pues mira, justo. Esto fue en 2009. Perfecto, pues te sigo. Ya no solo rutólogo, sino guiólogo. Me guías. Bueno, pues nada, vamos a darle, ¿no? Así que nada, vamos. ¡Vamos! Bueno, a partir de mañana creo que me voy a tener que abrigar más, porque venía cagado de frío. Y dirán, y me moja un poco. Así que, no sé cómo se llama esto, pero... Cazuela, es un plato muy típico en Chile, ¿no? ¿Sí? Ah, ¿es típico eso? Sí. ¡Hala! Típico. A comer. Vamos a la sopita. Bueno, Chile me recibe lloviendo mucho, pero espero que no sea así todos los días, porque si es así todos los días creo que me habría confundido. Pero bueno,
a pensar que todo va a salir bien. No sé ni dónde estoy porque el mapa ha dejado de funcionar. Se ha mojado la pantalla y no consigo encenderla. Yo creo que esto ya es la ciudad de Carlos, creo. Todo esto tiene arquitectura con influencia alemana, porque aquí también emigró mucho alemán. Uf, pedazo de lago, pantano. Puerto Varas, se llama este pueblo. Puerto Varas no es un pueblo, es una ciudad en la que viven 50.000 personas, entre ellas Carlos con su familia, y donde voy a hacer algunas compras para lo que será, presumiblemente, una de las mayores locuras que he hecho en estos años. Buenos días desde Chile soleado. No penséis que en Chile siempre llueve. Esta mañana por lo menos no. Entonces, hay una locura que quiero hacer desde hace muchos años, desde que conozco la carretera austral. Hace 10 años más o menos que vi un vídeo en internet de la circunvalación. 2 moteros españoles que cruzaban el Paso Mayer con sus motos, Que se llama el Paso Mayer, que es el último cruce de río antes de entrar en Argentina y bla 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 bla. un río muy complicado y un tramo off-road también muy complicado en tierra de nadie hasta llegar de nuevo a Argentina. Entonces, para poder hacer ese cruce, tengo varias ideas, todas de casquero, que decimos en España, o sea, ideas de todo va a salir mal, o todo va a salir regulero, y tengo que ir comprando cosas por el camino. Desde entonces supe que algún día llegaría a ese punto y que tendría que cruzarlo en solitario, para lo que pensé un plan. Niños de 50 años jugando a las motos. Qué entretenido. Plan que puede que quede como de genio o como de idiota. Ya veremos. Pero hay una parte que ya es la locura absoluta, pero todo va a salir. Te va a salir bien. Regulero. Sí.